Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en un nuevo video. El día de hoy estamos visitando un lugar que tiene una gran historia. Hace millones y millones de años aseguran que aquí hubo una iglesia, la cual con el tiempo se fue quedando abajo y comenzó a quedar mucha tierra encima. Como podrán ver, hay mucha piedra, lo que aquí en este lugar le llaman cantera, y se dice que de eso estaba construida la iglesia que está aquí enterrada. Hay una historia que cuenta que exactamente de las 12 a 2 de la mañana, cada cierto tiempo suena la campana de esta iglesia, y ha habido personas que aseguran haberla escuchado, y por las noches en toda esta zona se rumora que se ven cosas paranormales, se ven personas, se escuchan risas, y la verdad suena un poco aterrador. Entrevistamos a una persona que prefiere quedar en el anonimato. Este señor nos contó que aquí donde está la iglesia, hace ya muchos años, una vez hicieron una pequeña excavación y aseguraban que en la iglesia había una especie de bóvedas, seguramente donde había cuerpos. Se desconoce qué había dentro de esas bóvedas, y que aseguran que en aquellos entonces la campana era de oro puro. No podemos saber si es real, porque son historias que nos están contando muchas personas que, como les comento, prefieren quedar en el anonimato, pero hace ya mucho tiempo empezaron una excavación y aseguran que personas del gobierno, no se sabe de dónde, vinieron hasta aquí a poner un alto para la excavación. Y la pregunta es el por qué temen que hagan una excavación y se den cuenta de lo que hay aquí abajo. Eh, con el tiempo, con el paso del tiempo, se ha ido quedando plano, pero hace algún tiempo esto solía tener como una pequeña montaña, y lo cual desde lejos se lograba ver cómo estaba el terreno. Ahorita imagino que el dueño de estos terrenos pues ha ido acomodando, pero tiene una gran historia. También conocimos una personita que nos comentaba que su papá era un señor, ya falleció hace muchos años. Le contaba que sus papás fueron trabajadores y esclavos de la hacienda. Este señor nos comentaba que esta iglesia, que se rumora que está aquí abajo, ya existía, y que en esos entonces tenía que ver con la hacienda, porque la hacienda de la cual hablamos en el anterior video está muy cerca. Como les comento, estamos en una localidad de Guanajuato, son rancherías, y se rumora que tenía que ver con el hacendado, pero como en toda esta región hay muchas haciendas, en lo que son algunas rancherías, se rumora que tal vez todos tenían que ver con esta iglesia, y pudo haber sido la iglesia principal a la cual acudían cada cierto tiempo, o cada que se ponían de acuerdo los hacendados, porque era una iglesia, se rumora que muy grande, y que su campana era de oro. Pero pues hay muchas especulaciones que, que no es verdad, y otros que sí. Es un gran misterio, y el por qué suena una campana cada cierto tiempo de 12 a 2 de la mañana, porque aseguran muchas personas haberla escuchado, personas que han pasado caminando por aquí por la zona a las altas horas de la madrugada, han comentado ese suceso, que han escuchado cómo hay personas hablando en esta zona. Quizás sea porque en esta zona se reunían muchas personas y se queda esa baja vibración,
pero no se sabe el por qué se escucha o se ven sucesos paranormales. Hace ya muchos años había una camioneta antigua, ya muy vieja. El señor acostumbraba a carrear leña a su casa en ella. De este lado pasa una pequeña carretera hacia un pueblecito. El señor comenta que ese día, cerca de las 12 de la noche, el señor pues andaba alcoholizado con otra persona y decidieron venir por este camino. Y cuando ellos venían, comenta que de la nada logró observar que en su camioneta, en la parte trasera, iba lo que le llaman un asno, burro, como le llamen aquí en el pueblecito, pero encima llevaba un nopal y él se asustó mucho y comenta que hasta lo alcoholizado se le quitó del susto que logró ver ese animal con un nopal enorme encima, lo cual pues era imposible. Y él y el otro señor que lo acompañaba se asustaron demasiado y decidió acelerar a la camioneta esperando que este animal cayera. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el animal no se movía. El señor cuenta que aceleró y aceleró y de la nada este animal desapareció. Y también cuenta otra personita que sembraba terrenos de este lado y que él acostumbraba empezar de madrugada. Eh, el señor comenta que andaba en su tractor sembrando cuando de pronto vio una silueta blanca que lo seguía y lo seguía y lo seguía, y de pronto vio que esa silueta blanca, como si fuera una sábana, se dirigió hacia esta zona y él solo se detuvo a observar y comenta que esta silueta llegó a esta zona exactamente donde estamos ubicados en este momento, y ese es el misterio que guarda este lugar, porque hay muchos seres, muchas siluetas, murmullos que, que se asemejan aquí, en este lugar. Entonces, imaginamos que tiene que ver con la iglesia que se rumora y se especula está enterrada en este lugar. Espero les gusten mis videos, no se olviden darle like y activar la campanita. Y síganme en TikTok como Rosa y Misterios y por favor búsquenme en YouTube como Rosa y Misterios. Espérenme para un próximo video lleno de misterio y misticismo. Adiós. Otra pequeña historia de este lugar trata sobre unas personas que vivieron hace ya muchos años, los antiguos dueños, los dueños originales de este lugar, los primeros dueños. Ellos eran una señora y un señor ya grandes. Ellos tenían hijos, tenían nietos, los cuales vivieron en este lugar. Aquí al lado les voy a mostrar cómo quedó la casa en ruinas, el lugar, y les voy a contar una pequeña historia sobre que me narró la señora, una de las señoras que fue nuera de los dueños antiguos de este lugar, que ella pasó sucesos paranormales en este lugar. Ella tenía 2 hijos pequeños y se quedaba sola en este lugar, y como podrán ver, no hay vecinos, no hay casas a su alrededor. Ella pasaba muchas cosas muy fuertes y ella solía vivir aquí sola porque los antiguos dueños se iban a Estados Unidos por temporadas. Entonces ella solía quedarse sola. En unos momentos vamos a mostrarles cómo era la casa que ahora se quedó en ruinas. Como les decía, esta es la casa que quedó en ruinas de las personas que vivieron aquí en aquellos entonces. Esta solía ser su cocina. De este lado era el cuarto de los dueños
de ese entonces, los que construyeron esta casa, este solía ser su cuarto y tenía una ventana que daba hacia allá. Este solía ser el cuarto de la persona que vivía aquí con ellos, que solía ser su nuera. Ella tenía 2 hijos gemelos y ella solía vivir en este cuarto. De ese lado hacia allá atrás estaba su baño, el cual estaba pues un poco alejado. Aquí solía haber una puerta de fierro negra y el techo de aquí solía ser de teja roja. Como podrán ver, era muy amplia su cocina. De este lado tenían su estufa y en esta, exactamente aquí, tenían una canasta colgada con la cual tenían su despensa. Estas personas vivieron muchos años aquí. Como verán, se quedó sola la casa, se fue deteriorando con el tiempo, con los años. Aquí exactamente en esta parte de enfrente de este lado, como podrán ver, pues ya no hay nada, pero solía haber un tejado donde estaba la camioneta antigua. A esta camioneta le solían llamar la mandarina, era naranja y fue una de las primeras camionetas que hubo en toda esta región de rancherías. Me parece que fue la tercera camioneta que hubo en estos lugares y era una camioneta muy antigua con mucha historia. Eh, Como podrán ver, solo queda este cuarto porque es el único que está un poco construido, un poco de material un poco duro, es concreto, pero todos los demás pues ya con el tiempo se fueron cayendo. Los antiguos dueños de este lugar decidieron vender el lugar e irse porque emigraron a Estados Unidos, se fueron prácticamente como todos aquí en las rancherías a buscar el sueño americano. Una de las pequeñas historias que nos contaba la señora que vivió con ellos en este lugar, la que era su nuera, es de que cuando ella estuvo aquí viviendo, estaba sola. Como podrán ver, todo esto, no hay casas a lo cerca. Ella se quedaba sola, como les comentaba, y nos contó una historia que una vez era de madrugada y como aquí la cocina era de teja roja, como les comentaba, tenía sus puertas, la puerta de ahí solía ser blanca, igual de fierro. Ella aseguraba por dentro las puertas, pero lamentablemente el techo de la cocina pues lo podían quitar en cualquier momento. Ella solía tener una arma con la cual guardaba para defensa propia y solamente dormía ella y sus 2 hijos pequeños únicamente. Ella comenta que un día por la madrugada estaba durmiendo eh, cuando de pronto escuchó unos ruidos muy fuertes afuera. Tenían perros y los perros estaban enfurecidos. Entonces ella comenta que de pronto ella se levantó a ver y como pueden ver, esta puerta pues está muy maciza, pero ella le dio terror que pudieran entrar y hacerle algo con sus hijos. Entonces en ese momento tomó su pistola y ella se levantó y abrió la puerta y bajó estos escalones y ella comenta que en esa esquina, en el techo, estaban quitando las tejas y escuchaba la voz de 2 hombres diciendo que ella estaba sola. En ese momento su reacción fue pues disparar a las tejas, pero no a donde estaban estas personas. Y ella comenta que estas personas salieron corriendo. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si ella no hubiera tenido con qué defenderse? En ese momento ella pues lo único que hizo fue regresar a su cuarto, encerrarse y esperar a que amaneciera, pero una vivencia paranormal que nos cuenta es de que siempre cada
que era en tiempos de lluvias. De este lado siempre ella lograba ver luces muy grandes como bolas de fuego. Estas bolas de fuego siempre estaban aproximadamente de 10 a 2 de la mañana, y ella comenta que de este lado hay unos pequeños árboles, los cuales ella comenta que ella lograba observar desde la puerta de este lado, de la ventanita de la puerta, lograba observar cómo esas bolas de lumbre se alzaban muy altas y volvían a bajar y rebotaban como si fuesen pelotas de baloncesto. Ella comenta que se escuchaban entre risas y cacaraqueos como si fuesen gallinas. Y ella comentaba que pues eso le ponía los pelos de punta y no podía dormir, y estos seres ella desconoce qué eran, y todas las noches mientras era el tiempo de lluvias ella lograba verlas y escucharlas, y también siempre escuchaba y veía cómo pasaban siluetas caminando en toda esta zona, como si anduvieran personas caminando, como si fuese por aquí su camino todos los días. Con el tiempo se acostumbró a estos sucesos paranormales, ya que pues esta era su vivienda, y para ella con el tiempo esto era normal. Se rumora que todos estos sucesos paranormales tienen que ver con la hacienda, porque la hacienda está muy cerca, y eh, todas estas terrenos, digámoslo así, de los alrededores, pues tienen que ver con la gran historia de la hacienda. Y cuando mataron a todas las personas, al hacendado de la hacienda, pues como yo les comentaba en el video anterior, quedaron tirados en los alrededores como si fuesen animales. Se rumora que puede ser que esas almas y todo lo que en todos estos terrenos se ve y se escucha de madrugada, pueden ser personas que tuvieron que ver con la hacienda, porque todos estos eran territorios del hacendado, los cuales eh, cultivaban maíz, frijol, y se desconoce qué más sembraba el hacendado. Pudo ser que también de este lado, porque esto es en la parte de atrás de la hacienda, un poquito más atrás, pero no estamos tan lejos de ella. Entonces, quizás puede ser que los sucesos paranormales tengan que ver con la hacienda. Eh, Ojalá les haya gustado este video. Espero y me sigan en Facebook como Rosa Misterios, en TikTok como Rosa y Misterios, y no se olviden en YouTube de suscribirse y activar su campanita. Los espero en un próximo video. Adiós.